Buenas tardes a todas las personas conectadas a la primera sesión de comunicaciones del sexto Seminario de Literatura Hispanoamericana en el Aula. Mi norte es el sur, o nuestro norte es el sur, y es para mí un placer estar en esta mesa de comunicaciones con amigas, compañeras, bueno, aparte de Kevin Baldrich, es decir, que todas son mujeres, así que para mí es un placer. No voy a detenerme en presentar a las personas, me gustaría, pero como ya os conozco y aparte todas tenéis un currículum bastante dilatado, pues os restaría tiempo de vuestra presentación. Solamente me voy a dedicar a leer el título y os avisaré cuando queden 5 minutos y 1 minuto, porque sí que me ha dicho la jefa que está por ahí, Mónica Ruiz Mañús, que tenemos que ser bastante estrictos, sobre todo porque en estos momentos también nos está escuchando el alumnado de una asignatura, aunque en el futuro también nos escucharán otras personas. Así que simplemente ya no me entretengo más, solamente he estado 1 minuto de presentaciones. Comenzamos con la primera comunicación. La profesora Cañamares Torrijos, de la Universidad de Castilla-La Mancha, el diseño total en el libro álbum hispanoamericano, aspectos materiales, migraciones y alfabetizaciones múltiples en el aula. Compañera, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero me gustaría comenzar esta presentación agradeciendo infinitamente a los directores del sexto Seminario Internacional La Literatura Hispanoamericana en el Aula Nuestro Norte en el Sur, a Mónica Ruiz Bañuls y al profesor Ramón Llorens por la invitación que me hicieron llegar, a la Universidad de Alicante, especialmente al Departamento de Formación e Innovación Docente y, por supuesto, al Centro de Estudios Mario Benedetti por darme la oportunidad de presentar un trabajo en el que estoy inmersa en los últimos años. Bueno, les voy a hablar del diseño total en el libro álbum hispanoamericano, de la importancia que tienen los aspectos materiales. Me voy a centrar en unos libros álbum por su temática migratoria y, sobre todo, para fomentar algo que parece que está sonando últimamente, que son las alfabetizaciones múltiples en el aula. Ya en 1976, Bárbara Bader definió el libro álbum como un diseño total, en el que participaban el modo verbal, el visual y los aspectos materiales. Parece, pues, que los elementos del libro álbum son, en palabras de José Rovira y de Francisco Martínez Carratalá, la materialidad, la secuencia, el texto y la imagen. Nosotros vamos a llamar la atención en esta propuesta a los aspectos que son el soporte y la materialidad, por tanto, y la secuencialidad y la importancia que tienen como recurso semiótico a la hora de construir la historia. Por lo tanto, la materialidad diríamos que ha tenido muy poca importancia en los estudios que ha recibido el libro álbum hasta el momento. Ya en los últimos años sí que empieza a percibirse un cierto interés para abordar el mero aspecto físico cuando se estudia o se produce un acercamiento hacia el libro álbum. ¿Ha de ser tenido en cuenta la materialidad? Por supuesto, y más cuando estamos hablando de libros álbum, en los que tiene una gran importancia incluso para identificarlos como libros álbum. Dice Santiago Ruiz que los libros álbum son distinguibles entre otras publicaciones precisamente por el aspecto material, por los grandes formatos, por los empastados de lujo y sobre todo por las ilustraciones hermosas. Otro elemento configurador del libro álbum sería la secuencialidad, es decir, conforman el libro álbum porque en Occidente, no olvidemos que los libros se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esta direccionalidad del texto escrito se aplica también a las imágenes y el texto avanza en este sentido. Bruno Munari, uno de los creadores que ha prestado mucha atención al aspecto material del libro, se preguntaba qué podía comunicar el libro como objeto independientemente del texto o de la letra impresa que lo caracterizara de forma tradicional. No vamos a desarrollar aquí un estudio sobre el libro como objeto, sino sobre la capacidad que tiene el soporte de incorporar elementos, contenidos semióticos en el acto de lectura. Otros artistas, por así decirlo, otros creadores del libro álbum, como Susie Lee, también han reflexionado sobre la importancia que tiene el soporte, la materialidad
en la conformación del sentido. Les recomiendo la lectura de la trilogía del límite, en el que aborda estos aspectos, o, por ejemplo, creadores como Katsumi Komagata presta una gran importancia al soporte como elemento que de alguna manera condiciona la comprensión y la interpretación del mismo. Prestamos atención a los libros álbum sobre migración porque estamos convencidos que la literatura tiene una gran capacidad para cambiar y transformar a los lectores. Y siguiendo las palabras del siempre recordado Pedro Cerrillo, ya también la compañera en su conferencia inaugural, Pilar Núñez, ha recordado a Pedro como una pieza clave en el área de didáctica y en los estudios de literatura infantil. Pues bien, sus palabras las tienen ustedes ahí y las cito textualmente. La literatura no puede cambiar el mundo, pero sí a las personas, y estas con sus acciones pueden ayudar a hacer un mundo mejor, más solidario, libre y justo. Pues bien, en la sociedad actual, eminentemente multicultural, los libros infantiles sobre migración pueden presumiblemente tener un gran valor pedagógico tanto para la población de acogida como para los jóvenes migrantes y contribuir en la educación ética, social, literaria y estética de los niños. Por eso proponemos la lectura de unas obras que pueden educar a los lectores infantiles en la empatía, la ética y la solidaridad. Nosotros nos hemos decantado por libros álbum sobre migración por varias cuestiones. También por ser considerados, diríamos, los libros, conocidos como radicales en terminología de Dresan o Beliz, subversivos o perturbadores. Los reconocemos en los libros sobre migración como radicales, subversivos o perturbadores por tener en su haber diferentes características. En primer lugar, por su temática. Una temática normalmente compleja, como es la migración, por ejemplo, controvertida, dolorosa, oscura, o porque ha sido escasamente tratada en el campo de la literatura infantil y juvenil. También estos libros los consideramos radicales, subversivos y perturbadores por optar por el álbum. El álbum es un género que concurre una audiencia dual, ¿sí? Es decir, un niño, un joven, diríamos un lector en formación que generalmente se acompaña por un adulto que acompaña, media la lectura de ese libro álbum y que además la opción por el álbum se debe a que diríamos la ayuda, ¿sí? El apoyo en la narración por medio de la imagen sirve para vehicular aquellos elementos normalmente más desestabilizadores o para quizás solamente insinuar esos elementos. O también la perturbación muchas veces se debe precisamente a esa ambigüedad, es decir, a que no dé respuesta a las situaciones planteadas. En opinión de María Cecilia Silva Díaz, dicen que las características del libro álbum son tres: el dialogismo, la discontinuidad y la simultaneidad. Características que son también comunes a las narraciones postmodernas y metaficcionales. Pues bien, el dialogismo, ¿a qué se refiere? Normalmente estas características se deben a la confluencia de los dos modos, del modo textual y del modo visual. El dialogismo se debe a que precisamente esta condición polisistemática del libro álbum genera un tipo de narración en la que esos dos modos dialogan entre sí y también se limitan mutuamente. También son narraciones discontinuas. ¿Por qué? Porque los dos códigos que confluyen en el libro álbum forman esa narrativa discontinua, porque el lector tiene que orientar su atención, oscilarla entre los dos modos. Y por último, simultaneidad. ¿Por qué son? Pues porque realmente permite no solo dos narraciones simultáneas, que diríamos la del texto y la de ilustración, sino incluso hay autores como Selinger Trites que habla de narraciones de muchas capas, en las que varios hilos narrativos confluyen de forma o transcurren de forma simultánea. Dialogismo, discontinuidad y simultaneidad que se convierten en, diríamos, una forma narrativa, el libro álbum, proclive a la experimentación temática y formal, a que muchas veces se alejen de esas formas canónicas y que apuesten decididamente por el juego experimental
e incluso, en opinión de José Manuel Trabado y su equipo, lleguen incluso a desafiar los límites del género, es decir, que trasciendan el libro álbum y se unan a otros géneros, como por ejemplo la novela gráfica, el cómic, o incluso trasciendan los propios límites de la literatura para la infancia. A continuación les voy a proponer acercarnos a un libro álbum sobre migración, mejor dicho, sobre la otredad, aunque la migración está muy presente, que es el que a ustedes les presento en esta diapositiva. Cuando estamos ante un libro álbum como el otro de Toño Malpica y Julia Landonio, no podemos desatender ningún elemento que ese libro álbum ofrece, porque la construcción del significado y la interpretación que realicemos del mismo variará ostensiblemente dependiendo de la interpretación que demos a todos los elementos que conforman ese libro álbum. El libro álbum especialmente se presta a utilizar los componentes físicos para hacerlos partícipes de la historia. Quizá por la brevedad del libro álbum, quizá por la simbiosis entre los diferentes elementos o por los diferentes modos que lo conforman, la historia trasciende el texto, trasciende las páginas interiores y se filtra en otros peritextos que tradicionalmente se reservaban a contener informaciones fundamentalmente bibliográficas. El libro que les presento tiene forma de códex o de códice que, como todos ustedes saben, está elaborado con delgadas hojas de papel, cosidas o pegadas, de forma que el lomo sería esa columna vertebral del libro. Hecho fundamental. ¿Por qué? Porque en el interior se conforma el pliegue, como un límite entre en la doble página, que parte la doble página por la mitad y que muchas veces cuando la ilustración, cuando el libro álbum se forma a doble página, obviamos, ¿sí? En este caso, el pliegue va a tener una gran importancia, como verán ustedes a continuación. Quedan 5 minutos. Sí. La persona que lee el libro álbum sabe que tiene que pasar las páginas, ¿sí? Y que esa secuencialidad se va a ir mostrando de forma inalterable hasta el final del libro. El libro se titula, como ven ustedes ahí, El otro. Y no es una falta de ortografía, no es un error ortográfico, sino que así aparece en la cubierta del libro. La imagen de la cubierta muestra dos realidades, una en blanco y negro y otra tras el telón sobre el que se asoma el protagonista a todo color. La imagen de Julia Landonio despierta la curiosidad del lector por conocer quién es el otro y por qué hay dos tonalidades diametralmente opuestas en la factura de la ilustración de la cubierta, o poniendo el claroscuro del lápiz representando imágenes al menos inquietantes, con esa espiral en esos ladrillos, frente a elementos vibrantes del óleo que dotan de alegría los motivos vegetales que rodean al personaje. Si vamos a las guardas iniciales, pues vemos que es un color amarillo que normalmente asociamos a la vitalidad, el calor, la energía, la luz, la creatividad. Es un color optimista que nos afirma la vida, que nos recuerda el color del sol y que a veces también se vincula con sentimientos de frustración e ira. Pues bien, ven en las guardas, en las que tienen ustedes a su izquierda, son las guardas iniciales y las finales. Son prácticamente idénticas. Ven que se destaca una ilustración que enmarcada sobre fondo blanco parece ser como un huevo del que pende un hilo y una jaula. Pues bien, en las guardas finales, en ese hilo han salido unos brotes verdes y la jaula vemos que está abierta. Si pasamos a la página de créditos y la portada interior, vemos que aparecen las dedicatorias del autor, de la ilustradora, y en la página del título aparece una pequeña imagen que parece un juguete de arrastre. Vemos que es como una forma cilíndrica, como si fuera una especie de casa de la que sale una flor, y al pasar la página, de nuevo, comprobamos efectivamente que es un juguete de arrastre. Se trata efectivamente de ese juguete de arrastre del que tira el niño, ¿sí? Y que conforma una espiral en torno a él. La historia, y termino brevemente, la historia es una historia polifónica. En cada una de las dos páginas, ¿sí?, que forman esta doble página, se cuentan dos historias desde perspectivas diferentes. Por un lado, la perspectiva de un niño que recibe a un recién llegado, al otro, y en la otra página se opone la misma narración, pero desde el punto de vista de ese otro, de ese niño recién llegado, de ese migrante que no participa en los juegos, que es excluido en los juegos, que es excluido de
diríamos, el día a día en la infancia. La historia continúa y uno de los niños, que era el que lo recibió, se ve obligado también a emprender el viaje migratorio. Cuando llega al lugar de destino, vemos que también se siente aislado. Fíjense que es prácticamente la misma ilustración, pero ahora el que sufre las consecuencias es ese niño y el lector piensa que se va a volver a repetir la historia. Pero esto afortunadamente no es así, sino que vemos que en la imagen el pliegue ya no es un lugar, diríamos una frontera de desunión entre los niños, sino que hay un niño que abandona su página y se mezcla con el otro para producirse una amistad que el propio libro álbum dice que continúa a lo largo de los años. Pues bien, lo voy a dejar aquí, simplemente quiero terminar apuntando la importancia del formato, del soporte, de la materialidad en otro tipo de libros. Los libros álbum acordeón. No me voy a extender más porque además es un estudio que realicé justo a Francisco Martínez Carratalá, que está en vías de publicación y que ustedes espero tengan la posibilidad de poder consultarlo en breve en la fantástica publicación que es América sin nombre. Así que sin extenderme más, muchísimas gracias por su atención.